Y tiene la lista de chequeo, ¿cierto? ¿La lista no tiene? Sí. Ok, puede ser un libro aquí si ya con Buenas noches, bienvenidos especiales. Le tengo una idea a Panchitos Altos para sus vallas. A ver cómo les suena esta. ¿Quién ha asesinado más inocentes en Colombia? ¿Las BACRIM, la guerrilla y la delincuencia conjunta o la salud? Hoy no hay lección de humor porque es que la salud en Colombia es un mal chiste. Bienvenidos. Filas interminables en las salas de urgencias. Citas médicas que se programan para cuando el paciente ya no tiene remedio. Paseos de la muerte. La quiebra de un sistema que recibe más dinero que cualquier otro del Estado. Y la decadencia mercantil de un sistema de salud que debería representar a la profesión que tiene la ambición más noble del ser humano, la de servir y sanar a su prójimo. La crisis de la salud nos toca a todos. Millones de colombianos deben padecer a diario las consecuencias de su colapso. ¿Qué pasó? ¿En qué momento llegamos a un sistema de salud parasitado por la corrupción y obstruido por leyes torpes? ¿Lograremos salir de este infierno? Tenemos que morirnos a diario para que nos den un servicio. Especial Spirit presenta la enfermedad terminal del sistema de salud. El pasado 30 de abril, el país se indignó una vez más con la muerte de Paula Sofía Lesmes, una niña de apenas 9 meses que falleció porque nunca se le practicó una cirugía cardiovascular ordenada urgentemente por su médico 3 meses antes. Otra víctima mortal de la crisis. Murió un bebé de 9 meses por falta de atención de su jefe. Durante todo ese día, los medios de comunicación hicieron un cubrimiento minuto a minuto del fatal caso y en medio del escándalo señalaban a un solo culpable, la EPS Sol Salud. Ante la presión que ejercieron los medios para encontrar respuestas de esta entidad prestadora de salud, a su gerente interventor no le quedó más remedio que salir a dar la cara y emitir una penosa y vergonzosa disculpa, insuficiente e incapaz de aliviar el dolor de unos padres a los que la desidia de los administradores de salud obligó a ver cómo se apagaba la luz en la niña de sus ojos. Su pequeña Paula Sofía murió aplastada lentamente por el sistema de salud cuando apenas empezaba a vivir. Todo el perdón al país y a la familia de la paciente. Las consecuencias para su salud no se quedaron en la vergüenza de admitir ante todo el país su incapacidad para atender con eficiencia y oportunidad a sus afiliados. Aunque ya venía siendo intervenida y había una cascada de quejas en contra de esta EPS, solo tras el escándalo con la muerte de Paula Sofía, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó su liquidación. Solsalud podría haber incurrido en conductas que vulneran el derecho a la salud, falta de confiabilidad de sus estados financieros, reiterados incumplimientos a las órdenes de la superintendencia, desconocimiento de las normas sobre contratación con las empresas sociales del Estado y un margen de solvencia negativo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo entabló una demanda penal que podría llevar a la cárcel a quienes la Fiscalía logre encontrar como culpables dentro de las investigaciones. Este es otro de los tantos hechos donde se observa la desidia de los funcionarios. Esto llevó a que presentáramos una denuncia penal por el delito de homicidio culposo contra todos los que tengan que ver como funcionarios de la EPS y los demás que resulten responsables, dice la denuncia penal. La muerte de Paula Sofía se convirtió en el más reciente caballo de batalla de los medios para evidenciar ante la opinión pública lo desbaratado que está el sistema de salud. Pero como dice el refrán, al desafortunado y pobre, la pena doble. Y mientras que en Bogotá todo el mundo hablaba de la EPS Sol Salud y de la niña Paula Sofía, muy lejos de los reflectores de la prensa, en Baranoa, Atlántico, la familia de Sergio Luis Carpintero sufría en silencio los rigores de ser un afiliado del sistema. Yo lo hospitalicé porque el niño, él tenía 2 días que se le habían inflamado los testículos. Yo llamé al secretario, al doctor David Peláez, y yo le dije que el niño estaba así y ellos cada rato me estaban, porque ya en esa misma semana me habían dicho de que otra vez le habían cancelado la hospitalización al niño. Entonces él me dijo, no espere nada, sino váyase por urgencia y vaya que la atiendan. Ellos me habían dicho que al niño lo iban a atender en Bonadona. Yo ese día me metí en Bonadona
con el niño, y mamá, que allá me decían que allá no tenían convenio con el niño. Entonces yo les siento, ¿cuál es el embuste que ellos me dicen que al niño lo iban a hospitalizar aquí en Bonadona? Y ahora yo me presento aquí no tienen un convenio con ellos. Sergio Luis Carpintero, de 11 años, padecía de leucemia linfolástica aguda, un cáncer que se apoderó de su cuerpo cuando apenas tenía 8 años. Peleó como un guerrero para ganarle la pelea a la enfermedad y lo estaba logrando. El paso final para superar el cáncer, tras casi 3 años de dolorosas quimioterapias acompañadas de la caída del pelo y debilidad extrema, era un trasplante de médula del que ya tenía una orden emitida por el médico, y mejor aún, tenía los donantes disponibles. O sea, ya tenía los donantes. Solo le hacía falta la autorización de la EPS, que también era el social. paciente. Una autorización, un simple trámite. Un trámite El oncólogo decía que era buena cosa de lo que se estaba presentando, porque los niños, de 100 niños, el 100% que son trasplantados, nada más el 25% consiguen donantes, y el niño no tenía uno, sino tenía 3 donantes. Y a pesar de eso no les resolvieron las cosas. Ante el silencio de Solsalud, la familia del niño interpuso una tutela que fue fallada a favor del menor por la juez 20 Civil Municipal de Barranquilla, y que le daba un plazo de 48 horas a la entidad para hacer los correctivos necesarios y autorizar el trasplante. Pero la EPS Solsalud desacató el fallo, argumentando que, comillas, la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno al menor, solicitando en consecuencia se declare improcedente la presente acción de tutela. Y mientras se daba la pelea en los estrados judiciales, a Sergio Luis se le desvanecía la vida. Junto a su familia y compañeros de colegio en Baranoa, decidió hacerle frente a su EPS con una protesta para suplicar, para clamar que no lo dejaran morir. La hicimos para el mes de noviembre, por lo que no le daban la orden para el trasplante, para ver si le hacían la quimio, porque no le habían resuelto la quimio la primera que le hicieron. Y ese día el médico decía que sí, que ya el niño tenía la orden de trasplante. Fue cuando nos retiramos ahí, a los 2 días yo voy otra vez a Solsalud y me dicen de que la orden no la tenía el niño. O sea que solamente era para que uno como se quitara de ahí, no formara tanta cosa. El único medio de comunicación que estuvo con él fue las noticias de Telecaribe, que registró en video las últimas palabras que diría el niño antes de que su estado de salud empeorara. Que no me den el trasplante, la autorización. Dicen por ahí que el cielo es el límite. A Sergio Luis no le bastó con el plantón afuera de su EPS. El 21 de noviembre escribió una carta dirigida al mismísimo presidente Juan Manuel Santos para decirle, abro comillas, señor presidente, escribo porque deseo que usted me ayude. Tengo leucemia linfoide aguda. Ahora para poder vivir necesito un trasplante de médula o cordón umbilical. Pero a diferencia de usted, la EPS en que estoy, que es Solsalud, no me ha autorizado la cirugía. Por eso le escribo y necesito que usted me ayude para que me atiendan como lo atendieron a usted. Ayúdeme a seguir viviendo. Él se la mandó por lo que él metía en un noticiero que el presidente tenía cáncer y lo habían operado. Entonces él decía que, mami, yo voy a hacer una carta para que a mí me hagan el trasplante y me lo hagan rápido, así como lo hicieron a él. Ahí yo podía ir al colegio, porque ese era un tema del colegio, porque él quería seguir yendo al colegio. Y él estaba alegre porque él decía que le iban a hacer su cosa, él estaba con su tema que le iban a hacer su trasplante y ya le iba a estar bien. Porque él no renegaba, sino nada más decía, mami, ya que me hagan eso, ya yo estoy bien, no me tienen que apoyar más, decía él. La respuesta de la presidencia tampoco llegó. La atención de la EPS menos. Lo que sí llegó, y pronto, fue el efecto maligno de las células del cáncer. Cuando yo entré en la tarde ya él me decía que él no iba a cumplir la promesa que me había dicho, que iba a estar conmigo hasta viejito. Entonces él empezaba, yo le decía, no le pare bola, papi, le hablaba yo así. Entonces él me decía, mami, ya yo estoy cansado. Entonces yo le decía, ya estás cansadito, papá. Y yo dije, bueno, si está cansadito, esté tranquilito, entonces no luche más, porque si ya usted no puede, deje ya las cosas así, le decía yo así. Entonces él me decía, mami, pídele mucho al Señor de los Milagros. Entonces yo le decía, ¿qué, papá? Y entonces me decía, no, dile que ya me lleve porque yo estoy sufriendo mucho.
Sergio Luis perdió la batalla el 29 de enero en los brazos de Verónica, su madre, a quien lo único que le quedó fue una pila de exámenes médicos, órdenes, tutela y desacato que habla por sí sola de la inhumanidad de la EPS Solsatún, que apenas había sido cuestionada cuando se supo que su fundador, casualmente, fue el senador Luis Alberto Gil, condenado hoy por parapolítica. La muerte de Sergio Luis no resultó un caso aislado en el Atlántico. Tras su deceso vino también el de Marlene Chavarría, otra menor acosada por un sarcoma, un tipo de cáncer que se aloja en los huesos y que en su caso cegó su vida el 16 de febrero cuando tenía 13 años. Cuando ella me la operaron, ella, le salió bien de toda la operación, mucho éxito. Bueno, ella duró 2 meses casi interna en el hospital. Cuando ya a ella le dieron la de alta, yo me doy cuenta que ya no le hacen una quimio, ella le faltó una quimioterapia, porque ya le habían encontrado una manchita en el pulmón. Entonces yo, si ellos hubiesen actuado primero, o sea, rápido así, ya no se le complica tanto el pulmón. Pero como yo me demoraba tanto el sábado, después cuando salieron que la niña tenía metástasis en los pulmones. Entonces la doctora como que se lavó las manos con la EPS, no, que no sé qué, que no sé cuándo, entonces. La EPS me demoró mucho esa quimioterapia. Todas estas cosas me demoraban mucho. Si esta EPS se hubiera puesto la mano en el corazón, la niña no se muere más. Este dolor que uno siente es como una cicatriz que uno lleva, que uno se le ve. Su agónica historia también conmovió a toda la sociedad barranquillera y provocó que el secretario de Salud del Atlántico alertara sobre el alto índice de muertes de niños con cáncer en ese departamento. Justo cuando Barranquilla era exaltada como un modelo de salud para todo el país. De finales de octubre del año anterior a febrero de este año, aproximadamente unos 20-22 niños con cáncer fallecieron en el departamento. Esa estadística la tomamos de 3 fundaciones, donde está la Fundación Reto, que es la que tiene el mayor volumen de niños que fallecieron. Y cuando uno hablaba con los papás de los niños, uno veía el altísimo indicador de no conformidad e insatisfacción. Ellos de pronto no hay nadie que pueda decir, es que por este EPS mi niño murió. De pronto uno no puede ser ligeramente irresponsable y salir a decir esto, porque esto amerita un estudio de profundidad. Pero uno ve como un denominador que todos los papitos decían, siempre demoras, no hubo oportunidad, siempre largas filas, tenía que acceder a la tutela, tenía que presentar un desacato de tutela. Si la pérdida de estos 21 niños resulta dolorosa y escandalosa, más frustración, indignación y rabia causa saber que las alarmas sobre estas muertes se encendieron cuando la directora de la Fundación Reto, Carla Iguarán, organizaba la fiesta de Navidad para los niños con cáncer que su fundación ayuda. Teníamos en nuestra lista invitados a todos los niños que estaban en tratamiento en ese momento y los que ya habían salido de tratamiento. Nos llamó mucho la atención de cuando comenzamos a hacer las llamadas ya para finalizar el tema de la invitación a cada uno de ellos, nos dimos cuenta que los papitos nos decían o el niño está bastante mal, no puede asistir a la fiesta, o simplemente ya el niño falleció. Entonces fue muy impactante para nosotros encontrarnos que nada más entre el 1 de diciembre y el 22 de diciembre ya teníamos 7 niños muertos en ese momento. Si bien la preocupación central es que se están muriendo niños enfermos de cáncer por las demoras e interrupciones de sus tratamientos, también es inquietante no saber rigurosamente cuántos son y en dónde están. ¿Cómo entender que no existía un seguimiento juicioso a estos casos y solo se disparen las alarmas porque varios niños con cáncer invitados a una fiesta de Navidad no asistieron porque habían muerto? Pues bien, ese es un tema que contempla la Ley de Cáncer Infantil, pero apenas está en construcción. En la Ley 1388 se contempla la necesidad de crear un registro nacional de cáncer. El Instituto Nacional de Salud quedó en
encabeza, digamos, esa gran responsabilidad, y sabemos que en este momento ya están trabajando en ese proyecto que es tan importante y tan necesario para saber exactamente los datos con los que contamos en el país, es decir, realmente cuántos niños con cáncer tenemos, cuáles son nuestras cifras de mortalidad exactas, y eso no tenían caracterizada la población, no sabían cuántos niños tenían cáncer, o sea, no los tenían clasificados de acuerdo al riesgo. La muerte de María Chavarría no fue solo una trágica pérdida para sus padres. A pocas cuadras de su casa, en el municipio de Malambo, que paradójicamente le debe al cáncer haber encontrado la mejor amiga de ella. Esos son los que iba a editar la muchacha, ¿no? Cuando me trasladaron de Chile, yo estaba ahí. Qué casualidad, ahí tuve fotos de Ángel, porque fue un ángel ahí mismo. No comenzamos a hablar. Me mostró que ella tenía, yo también le conté, pero también me siento buena, no entiendo lo mismo. Entonces, qué casualidad que nace acá. Un día me llevaron a mi teatro primero y todo lo pasábamos ahí sentados en la clínica, aquí en la casa. Ya estamos juntos. ¿En qué momento llegamos a esta situación tan infame en que la vida de los colombianos se convirtió en una moneda de cambio para los nacientes mercachifles de la salud, los dueños del negocio? ¿En qué momento la salud de los colombianos dejó de ser un derecho para convertirse en un negocio? O sea, primero está el Para entenderlo, tendremos que viajar en el tiempo. Hace 20 años, Colombia era un país que tenía un sistema de salud al borde del colapso. Los hospitales públicos cerraban, los ricos eran quienes podían darse el lujo de tener una póliza médica o ir a un especialista, y los pobres tenían que rogar en las puertas de los hospitales para que los atendieran. La salud era un favor y no un derecho. Descrito así, pareciera que no hubiera cambiado nada, pero supuestamente hace 20 años hubo un gran cambio en Colombia. A alguien se le ocurrió que la solución del problema era arrojarnos a los brazos del libre mercado y con la fe ciega en la libre competencia, cuyo mandamiento básico pareciera decir: primero están las ganancias, en segundo lugar las ganancias, en tercer lugar las ganancias y después los colombianos. Se creó entonces la Ley 100. Hoy en día tenemos un sistema que pretende ser universal, creo que no lo ha logrado, pero separa a los que tienen capacidad de pago de los que demuestran no tener capacidad de pago, y esa es la gran estructura del aseguramiento actual. Y de todos modos, una medicina prepagada de seguros privados para los que tienen plata. Entonces haces también salud para pobres, salud para medios y salud para ricos, pero en una estructura de aseguramiento con competencia de mercado regulada en todo caso. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Hay que imaginarlo como una cadena en la que cada eslabón cumple un papel específico. En la teoría hay una división de tareas. En primer lugar, los casi creo que 50 millones de colombianos que ya somos, es decir, todos los que nacimos y vivimos en este país, debemos afiliarnos a uno de los dos regímenes: el contributivo o el subsidiado. Pero para que entendamos, el primero, el contributivo, o sea, el de la gente que contribuye, a él pertenecen 19 millones y medio de personas en este país. Y esos somos los que contamos con la suerte de tener un empleo en una empresa. Mensualmente ponemos de nuestro bolsillo una práctica que nos descuentan por derecha para que el día que, por ejemplo, le dé la pálida a uno en el trabajo, lo coja un carro o se le reviente la úlcera de la rabia de ver al procurador por televisión, pues puede ir al doctor y lo atiendan, que para eso uno estuvo dando plata de su sueldo toda su vida. Lo que nos descuentan por derecha es el 4%, pero además nuestro patrón está obligado a poner otro tanto, el 8.5%. O sea, que entre el patrón de uno y uno aporta el 12.5% de su sueldo como un ahorrito para tener el beneficio de estar afiliado a una EPS. Ahora, vaya que lo atiendan. Si uno aporta eso mensualmente, haga las cuentas cuánto aporta al año. De ahí que resulta un poco harto, incómodo y miserable que si usted va a pedir una cita, se la den a los 3, a los 4 meses, si es que se la dan, y si se está muriendo, tenga que recurrir al servicio de urgencias con la cédula en la boca, porque usted va a caer en el paseo de la muerte y
lo trastean de hospital en hospital, no lo reciben y de nada les sirvió haber aportado toda esa parte de su sueldo para que le aseguraran la salud. El otro sistema es el subsidiado. Subsidiado quiere decir que toca ayudar. A ese sistema lo sostiene la plata del gobierno y la que nos descuentan sagradamente a los que pertenecemos al régimen contributivo. O sea, en la teoría, para ayudar a esa gran mayoría de colombianos que no tienen un trabajo fijo, que no tienen un contrato legal, que trabajan en la informalidad, que viven con lo del día, pues entre el gobierno y nosotros ponemos la platica. Ahora, si se tiene en cuenta que la plata del gobierno también es la que pagamos de nuestros impuestos, o sea, todos nosotros ponemos esa plata. ¿Qué es lo mismo que esperaríamos? Que los 22.7 millones de personas pobres que pertenecen al régimen subsidiado tuvieran un servicio de salud, bueno, al menos aceptable. Pero si ni a nosotros que ponemos la plata nos atienden, calcule usted lo que es para una familia de estas acudir a un servicio médico. Los padres de los niños Sergio Luis Carpintero, los de Marlene Chavarría y los de Damaris pertenecían a este régimen subsidiario. Y no sé ustedes, pero yo esperaría que de la plata que tengo que aportar mensualmente de mi sueldo para subsidiar a los pobres, hubieran tenido el derecho a ser atendidos y no que los dejaran ir. Vamos a corte de comerciales, ya regresamos. Bien, estamos de regreso. Debo decir que yo siempre he gozado de un buen servicio de salud. Desafortunadamente yo soy la excepción, no la regla. Aquí continúa este programa. Una vez dentro del sistema, la EPS nos dice que tenemos acceso a consultas médicas, a tratamientos, a medicinas. Ese es el famoso POS. Que por si su merced no sabe qué significa, no es ni postraumático, ni posparto, ni nada de eso, es POS, P-O-S, POS, el plan obligatorio de salud, según su sigla. Ese plan obligatorio indica que dentro de nuestro plan de salud hay una serie de medicinas, exámenes y otros servicios que el Estado y la EPS están obligados a prestarnos, a cambio del 12.5% de la plata de nuestro sueldo que ponemos mensualmente. Dentro de eso están medicamentos y tratamientos importantes. Si usted tiene un problema pulmonar, si usted tiene un problema gástrico, dentro del POS no está, por ejemplo, que a usted le den el remedio para la calvicie, y para la impotencia del pipí, y para que se arregle las pochecas. Eso toca de su plata. Pero dentro de lo obligatorio sí está que, por ejemplo, mi mamá que tiene hipertensión tenga derecho a las citas con su médico y le den su medicamento obligatorio contra la hipertensión. Claro, parece justo. Lo que no resulta comprensible es que una gran cantidad de colombianos lleguen a la ventanilla a pedir el medicamento que por obligación tiene que dar el gobierno y la respuesta sea: no hay. ¿No hay? O sea, ni juego. ¿Dónde está nuestra plata? Listo. Así funciona esta vaina. Pero veamos, ¿cuánto cuesta todo esto que nos inventamos? Los dos sistemas, el contributivo y el subsidiario. Ya se sabe que existe un gran banco de la salud llamado FOSIGA, eficiente como todas las cosas del gobierno, donde entra la platica que obligatoriamente donamos los afortunados colombianos que tenemos empleo estable y nuestros patrones. Pero al FOSIGA no solo le entra esta plata que nosotros ponemos, hay que sumarle lo que aporta el gobierno a través del presupuesto general de la nación y lo que entra por impuestos, porque se le piden impuestos a los casinos, a los juegos de azar, al chance, pues a eso le cobran también impuestos y son supuestamente para la salud. En total, entre toda esa plata, a la salud le entran al año 26 billones de pesos. ¿Qué quieren decir? 26 millones de pesos. Casi no caben los ceros en la pantalla. Históricamente es el momento en el que la salud colombiana más plata ha tenido. Con qué dolor uno ve el cheque mensual, los que ganan poquito y dicen: uy, es que me descuentan de la salud, uy, que tal cosa. Y uno piensa, bueno, pero servirá para el futuro. ¿Dónde está la berraca plata? ¿Qué pasa con los pacientes, como los niños Sergio Luis Carpintero, Marlene Chavarría y de los que hemos hablado aquí, si lo que hay es plata en la salud? Tristemente, y como todo en Colombia, la respuesta parece estar del lado de la oferta, porque acuérdense que no estamos hablando de un derecho, sino de un negocio. Y esto no son entidades médicas, sino entidades promotoras de salud, las famosas EPS.
como Sonsalud, la que cerraron, y que uno de sus fundadores casualmente era un político, y casualmente era un político afiliado a la parapolítica. O sea, no fue sino que naciera la Ley 100 para que las garras de políticos, contratistas y todo tipo de ratas del queso de la corrupción colombiana le metieran las garras a ese negocio, como se lo han metido a las telecomunicaciones, a la infraestructura, transporte, todo. Ustedes saben, personajes como los tuyos. La EPS, otra vez decimos, en el papel es la primera puerta que se abre para que un colombiano sea atendido según su derecho. Esa fue la primera puerta que tocó Damaris Rodríguez cuando un dolor en su rodilla la empezó a quejar. Su EPS, con Facor, tuvo que enviarla al especialista y así se detectó que Damaris tenía leucemia. Un día me caí del colegio. Yo caí y no le dije nada a mi mamá. Yo llegué a vivir como 3 semanas en casa. Entonces manqueando y con mucha fiebre. Mi mamá decidió llevarme al hospital de Barranco. Me declararon y ahí fue en San Martín. Cuando le dije a mi mamá el 20 de septiembre, creo, que tenía LMA. Leucemia aguda. A ese especialista que atendió a Damaris y a todos los médicos, clínicas, hospitales, laboratorios, farmacéuticos, los contrata y les paga las EPS. Es decir, que esos 26 billones de pesos, 26 millones de millones, van a parar a estas entidades para que paguen los sueldos de los médicos, las cirugías que se hacen en las clínicas, o sea, toda la maquinaria de salud. ¿Dónde está la plata? Así funciona el sistema en teoría, esa es la famosa Ley 100. Pero en la práctica han aparecido grietas en todos los eslabones de la cadena que han generado, para muchos, un colapso integral. Porque ustedes saben, en Colombia, un día antes de estar hecha la ley, está hecha la trampa. La grieta, por no decir la fractura, la chamba, el hueco más grande y doloroso que se ve en este sistema, es aquella en la que se quedan atascados los usuarios y terminan en muertes inaceptables y vergonzosas como las que hemos visto en este programa. ¿Quién mató a estos niños? ¿La enfermedad o el sistema? Ojalá no corra la misma suerte de Damaris, quien, como en los anteriores casos que hemos mostrado, acudió a la tutela para tratar de aferrarse a la vida. Sabremos a través de esta historia si por lo menos ella se pudo salvar de las garras de la muerte. 2 meses respondieron bien, orden que iba, orden que venía, pero ya después nos cambiaron de médico y ahí sí tuvimos trabas, nos mandaban por una parte, para otra, aunque teníamos las autorizaciones no se ejercían. Y mira que la niña de Marley falleció. Entonces la PS era igual así con la niña, igual. Una cosa, otra cosa, y yo, mira que eso no ha llegado y no ha llegado, entonces mira que la niña pues falleció, y yo no quiero que con ella vaya a pasar lo mismo. El sistema está tan torcido que si usted quiere que lo atiendan, la vía menos dolorosa se ha convertido en la tutela. Pero muchas veces ni siquiera la orden de un juez sirve para que el sistema lo atienda. Como el caso de Sonsalud, donde el director de la EPS prefirió entablarle una respuesta legal al niño que aceptarle el tratamiento. Así de inmoral e inhumano es el criterio de estas personas. El tema de la salud en nuestro país, el inconveniente de estructura, de tal implicación que hoy en día la rama judicial coadministra el sistema de salud en nuestro país. Y eso lo evidencian las cifras de tutela. De 424.000 tutelas aproximadamente que se tramitaron y se fallaron en el año 2012, 114.000 fueron por temas de salud relativos a citas, a intervenciones, a suministro de medicamentos, en fin, al quehacer cotidiano que sufren permanentemente los pacientes en nuestro país. Pero si los pacientes tienen las de perder, a los médicos no es que les esté yendo muy bien. Este sistema mercantilista está presionándolos y obligándolos a ahorrar gastos de una manera tal que su ética es llevada hasta el límite. Sin embargo, en Colombia, un médico puede tener objeción de conciencia para practicarle a un aborto a una niña violada, pero no puede defenderse ni acudir a la Procuraduría sin arriesgar su puesto en el caso de que llegue a denunciar estas políticas criminales. El cáncer, por ejemplo, la enfermedad de Damaris, representa para las EPS un gasto considerable porque implica tratamientos costosos, claro, como la quimioterapia.
Así que le hacen el quite, optando por procedimientos baratos y peor aún, hay quienes afirman que alteran los componentes de los medicamentos, cosa que a la larga no resuelvan ni mejoren la situación de los pacientes. Hemos dicho, el sistema de salud, en la sombra, le estaría practicando una eutanasia, esa que le preocupa tanto al procurador, por derecho a los colombianos. Este es el testimonio de un médico que día tras día trata pacientes con cáncer y que prefiere proteger su identidad porque tristemente, en vez de recibir protección y garantías del Estado, lo que recibe es amenazas a diario por denunciar las malas prácticas de las EPS. Hay que tocar un tema importante que es sobre el INVIMA y la regulación de estos medicamentos, pues se sabe que con tal de disminuir costos sacrifican el tratamiento de los pacientes. Es decir, si yo le voy a dar un medicamento, pues le disminuyo el principio activo y me va a salir más rentable con respecto a los medicamentos. Esto puede ocasionar también que estos pacientes, a pesar de que están recibiendo tratamiento, no se curen. Y bueno, muy claro nos quedó a nosotros, el gobierno del maestro Uribe, lo que significa meritocracia. ¿Cuáles son los méritos que se miden en este país? Por eso, increíblemente, los médicos con el hígado suficiente para someter su ética en pro de las finanzas de las EPS reciben premios, y si no lo hacen, reciben castigos. Mejor dicho, les hacen convenciones, como si fuera un negocio de venta de ropa, y al que más vende, le dan premio, y al que no vende, no le dan. ¿Cómo así? Aquí hay un elemento corruptor de la conciencia de los médicos, una cuestión completamente antiética, promovida por las EPS. Premian a los médicos que utilizan la menor cantidad de medicamentos, la menor cantidad de laboratorios, la menor cantidad de interconsultas, la menor cantidad de exámenes adicionales, pues porque esto les permite a ellos evitar los gastos o costos en ese tipo de acciones. Y en cambio castigan a los que acuden con cierta frecuencia a este tipo de procedimientos o de procesos. ¿Cómo se castigan? Como aquí no hay estabilidad laboral, entonces simplemente puede el médico no recibir una renovación de su contrato. Si a usted le ha pasado que llega con un dolor a una consulta y se encuentra con que el médico, en lugar de reconocerlo, se dedica a preguntarle dónde le duele mientras escribe apresuradamente en el computador, sepa que ahí también radica el problema. Porque es que la EPS le organiza los turnos a los médicos como si los pacientes fuéramos todos iguales. El mismo producto, el mismo ladrillo. O sea que a usted en promedio le dan en una cita 10 minutos. Así lo que tenga es un dolor de muela o un problema crónico de pulmón que lo esté matando. ¿Será que en 10 minutos un médico puede hacer un diagnóstico serio? Ah, bueno, por si les interesa. La ley dice que son 20 minutos. Pero ya lo hemos dicho, aquí la ley es de adorno. En los tiempos de consulta, cuando logramos hace unos años hacer que se pronunciara en términos de que sería de 20 minutos, entonces ellos se las ingenian para que sea de menos el tiempo. ¿Por qué? Pues porque entonces se atiende más gente desde el punto de vista de estadísticas y de recobro, más cosas que hacer. Y hay una gran sobrecarga sobre el médico. Entonces dicen, son cada 20 minutos, pero doctor, hay tantas urgencias, digamos hay 6 o 8 urgencias, entonces a la lista de los de cada 20 minutos le suman otros 6 pacientes más, 8 pacientes más, y el tiempo final efectivo de consulta se reduce escasamente a 10 minutos. En 10 minutos es imposible atender a alguien adecuadamente. Ahora, claro está, en este revoltijo de corrupción que nuestro país, si bien las EPS tienen la mayor responsabilidad en los males del sistema de salud por su comportamiento, digamos, porque saturan a los médicos con pacientes, demoran las autorizaciones y hasta desacatan los fallos de tutela, como lo hizo Solsalud con Centro Luis Carpintero. En el país, además, hay rezago en especialidades médicas, lo que contribuye a la lentitud del servicio. Sobran médicos, faltan especialistas. En Colombia se presentan aproximadamente 70.000 casos nuevos de cáncer al año, algún porcentaje, seguramente de decenas de miles son de niños. Y tenemos solamente 300 oncólogos especialistas. Entonces no solamente tenemos un problema en las EPS, no solamente tenemos un problema de barreras artificiales de acceso, sino tenemos un problema de capacidades que la sociedad no tiene y que tiene que empezar a construir. En conclusión, el gran problema está en las EPS. Ahora la gran pregunta es, ¿y por qué no cierran esa vaina de una vez? Acá en las EPS, pues. Colombiano promedio, piensa eso, pero no es tan fácil. Si la cerramos de un día para otro, ¿a quién le damos para administrar todo ese billete que está invertido en la salud de todos los colombianos? Las EPS cumplen una función demasiado importante, parecida en el sector financiero a la de los bancos.
que es la función de gestión de riesgo económico, de gestión de riesgo en salud, de articulación, inclusive mucho más que los bancos, articulación de las redes de servicio, de garantía de los servicios, de vigilancia de la calidad. Entonces sí, como las EPS cumplen esa función que implica, digamos, negar a veces unos servicios que no están en el POS o negociar unas tarifas, entonces hay unos sectores que no las quieren. Pero uno no puede decir, si hay crisis financiera, acabemos con los bancos, si hay crisis en salud, acabemos con las EPS. Por eso me parece equivocada esa propuesta. Bueno, si la plata está y a nosotros nos maman gallo, nos toman del pelo para no atendernos, no darnos los medicamentos, ¿a dónde se va el dinero? Pues muy bien, ¿se acuerdan del caso famosísimo de Sarucó? Vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya regresamos con este chiste cruel de la salud en Colombia. Muy bien, volvemos de nuestro último corte de comerciales y vamos a ver en qué termina esta historia. ¿Se acuerdan del caso famosísimo de Sarucó? Muchos colombianos saben que hay un escándalo, que hay un problema, pero ¿entienden en realidad cuál? Muy bien, esta es la situación. En marzo del 2012, el doctor Carlos Gustavo Paracino, uno de esos cacaos para hacer plata para sus socios, se cayó de su trono como presidente de Sarucó, que integraba a Sarucó, a Cruz Blanca y a Café, que para entonces había ocupado páginas como de los empresarios más exitosos del país. ¿Cómo así? ¿Empresario? ¿Esto no era un servicio de salud? Pues la Procuraduría le formuló pliego de cargos porque el señor Paracino estaba destinando la plata que aportábamos los colombianos al sistema contributivo y que le llegaban a él, o sea, a sus afiliados, para hacer diferentes negocios. Cuando Supersalud investigó los estados financieros, que ya estaba bajo la lupa desde el 2011, encontró la bobadita de 8.000 cheques girados por una suma de 271.000 millones de pesos, que casi no caben en la pantalla, pero que jamás fueron entregados a las clínicas. O sea, para motivos de contabilidad, estos giraron los cheques, pero no los entregaron. No se paran de efecto, los chequecitos. La Federación Médica Colombiana le reportó a la Supersalud que Sarucó le había recobrado al Fosiga 15.000 millones de pesos solo por un medicamento, rituximab. Y según el senador Robledo, que será muy mamerto y todo, pero por lo menos denuncia, el grupo Sarucó habría sobrefacturado 825.760 millones de pesos, que tampoco cabe en la pantalla. Por ese medicamento. Si eran tantos los ingresos por sobrefacturaciones y deudas que no se habían pagado, entonces, porque estaban a punto de quebrarse y la plata se habría ido por el hoyo oscuro, el intestino grueso de la corrupción. Hay una creencia errónea sobre el comportamiento de las EPS. Se piensa que las EPS son negocios financieros y que estos negocios colocan la plata a interés en algún punto y por eso no pagan oportunamente los servicios a los hospitales, a las clínicas, y que ese es su negocio. Eso no es real porque quienes hemos estudiado los balances de estas empresas y el manejo financiero de estas empresas no derivan efectivamente rentabilidad de colocar plata a interés en ninguna parte. Más bien, lo que encuentra uno es que hay sobrecostos en servicios, que hay contratación con empresas con las que se tienen intereses y que se da una cadena de intermediaciones enorme, donde la EPS contrata con una IPS grande, que contrata con otras IPS chicas, que contrata con un laboratorio o que contrata con un médico un servicio que contrata con otros médicos. Y en esa cadena de intermediación tan grande, finalmente los recursos de salud que quedan para la gente son pocos para prestar servicios. O sea, las EPS que tenían que servir a los colombianos se convirtieron en fábricas de contratos, cuotas políticas además. Pero como supuestamente eran empresas sin ánimos de lucro, pues ¿cómo hacer para repartirnos la platica? Fácil, invertir el dinero, lo que decíamos, trabajarnos la platica. Hacer más contratos, construir hospitales de su propiedad para subcontratar a sus propias instituciones. O sea, la famosa integración vertical. Puede hacer toda la cadena. Una fórmula amañada para que el dinero fluya en sus propias arcas. Uno de esos grandes problemas de los colombianos, del que se lucran los hijos de los presidentes, los hermanos de los ministros, las tías de los funcionarios, que está basado en que pruebe a ver si es ilegal.
Si es inmoral o no, que la gente juzgue. Por esta vía, Palacino y compañía, con esa plática, habían construido complejos campestres como Villa Valeria, este lujoso condominio a 10 minutos de Villavicencio. Presuntamente, esta era la manera corrupta y torcida de aumentar la renta de una entidad sin ánimo de lucro y someter al sistema, como dice aquí el senador Mamerto, el doctor Robledo, a navegar en un mar de pus. Para manejarlo en términos médicos, la corrupción es tan brava y peligrosa como una bacteria. Diga usted, un estafilococo, un helicobacter, o inclusive, ¿por qué no?, una gonorrea. El sistema de salud navega en un mar de pus. O sea, la pus, la corrupción, la podredumbre, es el lubricante del sistema y roban en todas partes. Es decir, un peso de la salud lo ponen aquí para que venga hasta aquí. Y por el camino le muerden y le muerden y le muerden. Cada vez que se sentado, sí, a los 5 minutos ya van 99, en 98, 97 y al final, en salud, yo no sé cuánto llegará, un porcentaje, pero muy pequeño. Roban en todas partes. Y como todo en Colombia, la carrera del honorable Palacino no se podría haber proyectado de no ser por el respaldo de algunos honorables congresistas. ¿Y saben qué? Muéranse de la risa antes de que se mueran de una enfermedad. Son los mismos que están encargados ahora de la reforma de la salud. Ay, no me lloraron reír. ¿Ustedes entienden lo que les estamos diciendo? Según la columna de Daniel Coronel de la revista Semana, publicada el 29 de marzo, titulada Salud, Dinero y Amor, el honorable representante Holger Díaz, ay, qué bonito nombre, Holger, tiene fuertes vínculos con el intervenido campo de la salud, es decir, Saludco, y según denuncia Daniel Coronel, Holger Pillín, le recibía y le pedía dinero a su presidente Carlos Palacino. Y vuelvan y voten por ellos. Para probar la denuncia, Daniel Coronel, caracterizado por su rigor periodístico, ya había denunciado en una columna anterior los nexos de Holger y el presidente de Saludco. No sé, no conozco a Holger, pero por alguna extraña razón, supongo que debe ser un pobre funcionario por ahí con un carro y un apartamento que apenas da platica para sostener a su familia. Claro, preocupado por los colombianos. Según la prueba que había emitido Coronel en su columna anterior, de la cuenta del representante Holger Díaz hacia la cuenta del doctor Palacino, salió un email que decía, abre comillas, buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas. Te quiero molestar porque hace 2 meses no me han vuelto a consignar, cierro comillas. Y termina la frase, el honorable, con el número del NIC de una empresa que resultó, dice Daniel Coronel, pertenecer a la empresa de salud con calidad limitada, una compañía de Santander, la tierra natal de Holger Díaz, que han tenido negocios con Saludco. Daniel Coronel encontró también que el representante Díaz fue gerente de salud con calidad limitada y que ese cargo apareció en su hoja de vida hasta el momento de la denuncia. Sin embargo, nota del columnista, abre comillas, la hoja de vida cambió como por arte de magia. Ya por ninguna parte aparece su vinculación con salud con calidad limitada, cierra comillas. Y eso es evidente al enfrentar la hoja de vida del representante Díaz en 2011 y la que presenta hoy a la opinión pública. El Estado, como asegurador único, o sea, que responda como tiene que hacerlo por la salud de los colombianos. Y como si fuera poco, sostiene Daniel Coronel, Holger Díaz se declaró impedido para participar en las discusiones de asuntos relacionados con la salud, pues su esposa es gerente regional de Saludco en Santander. Había claramente un conflicto de intereses, pero ¡oh sorpresa! Holger Díaz hoy es miembro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, justamente donde se discuten los asuntos de la salud, y participó en la comisión que eliminó la prohibición de las EPS de contratar sus propias clínicas. Negocio redondo, con lo que se buscaba combatir la integración vertical, o sea, arte y parte. ¿Dónde carajos estaba la Procuraduría y la Contraloría que no vieron pasar este engendro, este virus, este tumor? Buscamos insistentemente al honorable representante Holger Díaz para escuchar sus explicaciones, pero, pues obviamente, nunca atendió la llamada de este programa. Es que con tantos negocios uno debe mantener ocupado, ¿no? Y no es solo Holger Díaz quien parece tener intereses con el sector de la salud. Los nombres del senador, presidente del Congreso y poeta Roy Barreras
los de Karime Mota, presidente de la Comisión Primera, donde casualmente se debate el proyecto de ley estatutaria de la salud, y de Antonio Correa, este señor, estuvieron en la picota pública, porque el Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales, aseguró en los medios que estos 3 congresistas lo visitaron para pedirle puestos, y también para pedirle el cambio del interventor de la EPS en liquidación Sol Salud, de gran interés para el senador Roy Barreras. Por lo menos estoy dispuesto al perdón a todos. Que por cierto es médico, y reiteramos, poeta. Nunca fue contra mí planeado la madre. Nada personal había. Nada personal. ¿Cómo? ¿Roy? ¿Holger? Imposible. Si suenan es como protagonistas de película de acción. Y la perla la puso recientemente el exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno. No he violado nunca el Código Penal. Después de negarlo y negarlo y negarlo, finalmente, este concejal de Bogotá, un auténtico cacique político, un politiquero de oficio, tuvo finalmente que confesar ante un juez que participó en el robo millonario de un contrato de ambulancias por más de 63.000 milloncitos de pesos. Aceptar los cargos y por lo tanto pedirle perdón a la sociedad por estos errores. No he violado nunca. Hipólito y compañía se embolsaron el 9% de ese contrato. Esta platica perdida se ve automáticamente reflejada en el servicio que le prestan a los adoloridos pacientes de la capital del país. ¿Será que alguien se podría sentar a calcular cuántos colombianos mueren por cada 1.000 millones de pesos que se roban estos delincuentes de cuello blanco? Ver llegar al pobre Hipólito, tan malito de salud, en esas muletas, a confesar su crimen. Diría uno que su castigo debiera ser que lo atendieran en una EPS en Bogotá. Pero no sé ustedes, yo no podría desviar mi conmiseración y mi solidaridad con todos los colombianos que han padecido el rigor de la corrupción en la salud para que la imagen de Hipólito Moreno me conmoviera. Todos sabemos que en Colombia los delincuentes de cuello blanco terminan confesando para obtener beneficios a cambio de sapear y hundir a sus antiguos socios. Dicen que en Colombia se tiene calculado ya con cuánto se queda el corrupto y cuántos necesitos de cárcel le toca pagar si es que llega a salir culpable. El caso es que la pasión de Hipólito, el drama que hoy atraviesa, con suerte llevará a que como una fila de fichas de dominó caiga toda esta línea de corrupción, una seguidilla de ladrones que irán a parar a un sistema de justicia tan débil como nuestro sistema de salud. Y mientras siguen las denuncias en contra de las EPS y las acusaciones a congresistas de ejercer presión a los entes de control, el proyecto para reformar el actual sistema, es decir, la Ley 100 que sigue, continúa en el Congreso. De ser aprobado, motivará algunas variaciones en la cadena de eslabones del sistema de salud, pero para muchos, al final, será lo mismo. Uno trata de crear lo que nosotros llamamos un fondo único, un fondo que va a acumular todos los recursos del sistema y que va a tener 4 funciones básicas: de afiliar a la gente, de recaudar las contribuciones, en este caso las contribuciones del régimen contributivo, de crear una especie de reaseguro que permite socializar los costos de los pacientes más costosos, para la redundancia. Y el cuarto es de pagar como la única metadora para que la plata no se quede como se quedó históricamente enredada en las EPS y así fluyan los recursos a los prestadores como tienen que ser. A lo que se refiere el ministro es que todos los colombianos seguiremos afiliados a uno de los dos regímenes, el contributivo o el subsidiado, o sea, lo mismo de antes. Lo que cambia es que nuestros aportes ya no irán a parar al FOSIGA, sino que en su reemplazo nace Salud Mía. Eso costará un billetico, obviamente, cerrar el FOSIGA y crear Salud Mía. Y Salud Mía será una entidad pública que recaudará y distribuirá los recursos públicos de la salud a los hospitales, clínicas, laboratorios, sin que ese dinero pase por las manos de las EPS. O sea, que se eliminará la intermediación de la EPS, todo un plan para quitarle el poder a estas empresas y que seguramente sacará la salud de las garras de la corrupción y la politiquería. ¡Ay, esa sí está! Ese sí está bueno.
Por su lado, el gremio de las aseguradoras creen que toda esta cháchara, estas palabras, estas letras, en realidad son una utopía. Ese fondo pues además será un monstruo que va a manejar lo siguiente, más o menos entre 25 y 30 billones de pesos al año. En segundo lugar, va a manejar la afiliación, las bases de datos, toda la información de los 45 millones de colombianos, cosa que difícilmente hacen las EPS, que son empresas privadas, porque eso es muy complejo. Pero va a manejar además la asignación de fondos y por otro lado va a pagarle a unos 15.000 IPS y clínicas. Pero además tiene que auditar, o sea, revisar cerca de 200 a 300 millones de cuentas. Mejor dicho, nunca habrá en la historia de Colombia una entidad tan grandota. Yo creo que eso no va a funcionar, eso es un verdadero elefante blanco, eso es una quimera. ¿Quimera o no? Con este proyecto de ley también se definirá el futuro de la integración vertical, esa que para muchos permitió que personajes como Carlos Palacín, construyeran complejos vacacionales lujosos con la plata de los contribuyentes de Saludco. ¿Se eliminará? Aquí en Colombia todo el mundo habla de integración vertical. Integración vertical es este hecho que se les permitía a las EPS, en este caso las aseguradoras o pagadoras, tener clínicas o hospitales de todos los niveles, con alguna restricción porcentual. Se permite hoy el 30% de integración vertical en la legislación. Eso se ha visto, dijéramos, históricamente como causante de algunos problemas. Primero se dice, mire, esa integración vertical sirvió para que las EPS desviaran recursos para construir esas infraestructuras, y ahí está el tema, digamos, de parte de la desviación de recursos, pero sobre todo se ve como un problema en la competencia. Hospitales que no pueden competir porque las EPS dirigen a sus pacientes, o sea, sus clínicas que son propias. Entonces ahí hay, digamos, una gran restricción de la competencia. ¿Qué plantea el proyecto? Y esto todavía está en discusión. Plantea que puede existir integración vertical hasta los niveles básicos de atención. No le echamos el agua sucia al gobierno antes de que empiece a funcionar la reforma, pero está probado a través de años de funcionamiento de las instituciones en este país que lo último que le interesa a la mayoría de los congresistas son los colombianos que los eligieron. Acceder a ese cargo en Colombia es como si a usted le abrieran un supermercado, le dieran una canasta vacía y le dijeran, le damos un periodo de un año. Y con la mentalidad triste de los funcionarios de nuestro país, es probable que ninguna reforma cambie el asalto y el atraco constante al erario y a los derechos de los colombianos. Mientras las discusiones se dan en el Congreso, en las puertas de la EPS, de clínicas y hospitales siguen llegando colombianos como Damaris, a quien conocimos cuando entraba de urgencias al Hospital Niño Jesús de Barranquilla. Aquejada por los dolores en sus articulaciones y la debilidad en todo su cuerpo. Damaris logró que en primera instancia le aprobaran un tratamiento, pero la enfermedad ha seguido y ahora está en espera de nuevas citas con su médico, nuevas medicinas y la aprobación de un tratamiento siguiente si es que es necesario. Esperemos que Damaris no corra la misma suerte de su amiga Marlene ni la de Sergio Luis Carpintero, y menos la de Paula Sofía Lesmes. Estos rostros de niños inocentes, que son el rostro de la problemática de la salud en Colombia, mucho más que cifras y números, un problema de seres humanos. Sonará a un sueño, pero tal vez algún día esta gente que se sentó en el poder y no se para de ahí, que tiene el sartén por el mango, esa manguala corrupta de políticos y contratistas corruptos, tal vez cambie o tal vez sea reemplazada generacionalmente. Ojalá, porque solo entonces, con dirigentes que en realidad piensen en pro del bien y común de los colombianos, entonces tal vez habrá en Colombia un sistema digno, un sistema que sea noticias por salvar vidas y no por acabarlas. Esa es la historia de hoy. Si esto fuera un diagnóstico médico y de lo que sufre el sistema de salud en Colombia es de una gonorrea, la reforma que plantea Santos pareciera agüita oxigenada cuando se necesita es de un antibiótico de alto espectro. Eso era todo por hoy. Y antes de despedirnos, una pregunta al señor procurador, que parece tan eficiente cuando de sus enemigos políticos se trata. ¿Qué ha pasado con el caso de Puerto Caitán? ¿Se va a quedar eso así? Nos vemos mañana en el especial sobre Víctor Correa. Chao.